Bueno, primero le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Hoy estamos con el pastor Carlos León. Muchas gracias por venir. Es un placer para mí y gracias por la invitación, Eduardo. Así que va a ser una conversación bastante interesante, yo sé que sí. Muchas gracias. Bueno, empecemos de los años de su juventud. Cuénteme un poquito. ¿Usted entendía que donde usted está hoy va a estar, qué sé yo, a sus 15, 16 años? Bueno, definitivamente que no. Si yo tuviese que hacer un viaje en el pasado, y a propósito que el día de ayer fue jueves de TVT, y me puse a buscar ciertas fotografías allí de cuando yo tenía 12 años, y siempre me hago este ejercicio desde hace unos años atrás. ¿Qué le diría este Carlos León a ese Carlos León de 12 años? Sin duda alguna no tenía la más mínima idea de que iba a estar en donde estoy. Pero yo me sentaría con ese niño de 12 años y lo primero que le diría es: no te rindas, no te canses. Van a venir momentos difíciles, van a venir crisis. Te vas a casar, pero te vas a divorciar. Vas a tener un hermoso varón que sus primeros 7 años no lo vas a poder ver. Te va a tocar salir del país, pero tranquilo, porque Dios está contigo. Y esa conversación con ese niño de 12 años sería en torno más a los procesos que al éxito. Yo soy de las personas que piensa que no hay éxito si no hay proceso. Si tú te sientas a hablar con una persona hoy día que ha logrado algo en la vida, estoy seguro que te dirá: no fue fácil, no fue de la noche a la mañana, se tuvo que vivir muchos procesos, crisis, traiciones, soledad. El éxito es solitario, es muy solitario, pero hace que tu vida sea inspiradora para muchas otras personas. Y de lo que yo pienso es acerca del éxito que está muy vinculado al fracaso. ¿Por qué? Porque mientras más veces fracases, más cerca estás del éxito. ¿Y por qué usted entiende que el éxito es solitario? El éxito es solitario porque la gente quiere que te vaya bien, pero no más que a ellos. Yeah. La gente quiere que tengas éxito, pero no más que ellos. La gente quiere que tengas un buen matrimonio, pero no mejor que el de ellos. La gente quiere que tengas un buen vehículo, pero no mejor que el de ellos. Entonces, al final del día, te encuentras que es muy solitario. De hecho, el liderazgo es solitario. Sí, es verdad. El liderazgo es solitario. Y si lo vemos a la luz de la Biblia, por ejemplo, Jesús, que lo seguían las multitudes, te das cuenta que en el momento de la cruz, nada más habían 3 personas: las 2 Marías y Juan, el discípulo amado. Sí. Ahí te das cuenta que donde hay panes y peces, hay multitudes. Sí. Donde hay sacrificio y crucifixión, son pocos los que están. Entonces, eso es parte del liderazgo y eso hay que entenderlo. El líder que pretenda escalar la montaña con multitudes, lo que está buscando es egocentrismo, vanidad, vanagloria. Pero la realidad es que no quiere decir que vas a estar 100% solo, porque si quieres llegar rápido, pues vete solo. Sí. Ahora, si quieres llegar lejos, necesitas ir acompañado. Claro. Pero obviamente esa compañía es intermitente. A veces sí, a veces no. A veces cambian de personajes, la misma historia, personajes diferentes, escenarios diferentes. Pero sí, es un poco solitario el liderazgo. Cuénteme de por qué decide salir de Venezuela, cuándo sale y cuándo termina aquí. Mira, te pudiera decir y te lo presento desde una perspectiva espiritual. No fue mi decisión. Si hubiera tenido que decidir, probablemente no hubiera decidido nada. Pero las condiciones se fueron dando de esa forma. Yo tenía 1 año de haber estado divorciado, me estaba recuperando de esa separación, de ese divorcio. Lo perdí literalmente todo. Bienes, casas, mi empresa quebró, yo entré en una depresión crónica donde no podía ni levantarme de la cama, en mi familia me dio la espalda y ahí quedé literalmente solo la iglesia me dio apoyo y una parte de la iglesia. En esa búsqueda, ¿no? Porque mi temperamento es colérico sanguíneo con rasgos de melancólico. Entonces el melancólico te lleva a encerrarte en tu mundo, en tus pensamientos, pero el colérico o mi colérico, que es el porcentaje de temperamento más elevado, que es el primordial, no me dejaba caerme. O sea, yo aún en una depresión, yo seguía avanzando, como el soldado herido en la guerra. Sigamos para adelante. Entonces, se abrió una propuesta para una conferencia en Puerto Rico.
y dije, pues esta es la oportunidad de probar algo diferente, en un ambiente diferente y bueno, en un país diferente. Yo había salido poco de Venezuela en aquel entonces, te estoy hablando hace 15 años. Porque en Venezuela, ¿a qué usted se dedicaba? En Venezuela yo siempre he sido empresario. Okay. Yo yo estudié publicidad y mercadeo y estudié comunicación social y estuve muy vinculado a ese medio. Radio, prensa, televisión, comunicaciones, publicidad, marketing. En aquel entonces tenía una publicitaria, una agencia de publicidad. Y ese era mi trabajo. Tenía programas de radio, tenía programas de televisión. Entonces me movía en ese ambiente. Y bueno, negocio que se aparecía. Claro. Negocio que así hacía al estilo Raúl Zapata. Ahí a lo que se aparecía un negocio, vendí barcos de gasoil, comprábamos vehículos, vendíamos vehículos. Lo que aparecía, como buen trabajador y buen negociante, le entrábamos. ¿Y qué pasó en la empresa que quebró? La empresa quebró porque la desatendí. Okay. En mi depresión crónica, no tenía ánimos de trabajar. Porque no tenía que ver con... O sea, la empresa quebró por la depresión. No, la depresión vino por la... No, la depresión porque me divorcio. Ah, ya. Yo me divorcio, entro en una depresión y no quise saber nada de la empresa. O sea, lo tiré todo por un precipicio. Yo dije, no quiero saber nada, no tengo ánimos. No pensé que esto que estoy viviendo lo iba a vivir. Fue todo muy de repente, muy en ese momento usted iba a la iglesia. Sí, claro. Normal o iba a la muy iglesia constante. y era líder dentro de la iglesia. Tenía una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Y bueno, a veces uno piensa que la iglesia te va a resolver el problema. Y ese fue mi pensamiento en aquel entonces. Hoy como pastor lo entiendo mucho mejor. Por eso las personas cuando van a una iglesia tienen siempre el dedo del señalamiento, del juicio, de la crítica, de cómo debería ser o cómo se debería hacer. Pero de este lado ahora como pastor entiendo muchísimas cosas más. Pero en ese entonces yo pensé que la iglesia me iba a resolver mi problema. No fue así y tuve que avanzar solo. Se presenta esta oportunidad. En ese entonces yo también daba charlas, conferencias, capacitaciones, talleres. De marketing también, comunicación. Marketing y sobre todo de liderazgo. Más que todo de liderazgo. Desde aquellos años yo estaba muy vinculado a todo lo que es la filosofía Maxwell, de John Maxwell. Entonces, ese era mi mundo. Y bueno, se abrió esta oportunidad en Puerto Rico. No le digo que no, inmediatamente le digo que sí, de una forma milagrosa, porque fíjate tú, lo pierdo todo, no tengo nada, ni cuenta bancaria, no tengo, pero ni la culpa. Y estoy enfrente de la cónsul en la Embajada Americana en Caracas, y me pregunta, ¿qué va a hacer usted? Y le dije, yo voy a una conferencia. Y esa mujer, yo creo que por obra y misericordia de Dios, me aprobó la visa. Y llegamos a Puerto Rico, y de ahí de Puerto Rico saltamos a Estados Unidos, como decimos en buen dominicano, buscando el moro. Sí. Trabajando, haciendo proyectos de publicidad, al mismo tiempo predicando en iglesias. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? En Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos estuve en Miami, estuve en California y estuve en Texas. Viví un tiempo en Brownsville, que es frontera con México. Y ahí pues cruzábamos la frontera para comer los mejores tacos que no se comen en Texas, sino en México. Pero fue un tiempo maravilloso, fue un tiempo de crecimiento, un tiempo de conocer amistades valiosas. Pero mi destino no estaba allí. Definitivamente que no. Yo estaba buscando, forzando, torciéndole el brazo a Dios. A decirle, Dios, yo quiero que sea aquí. Y bueno, ya teniendo planes de volver, de tener una segunda oportunidad de un matrimonio, buscando la oportunidad de que fuese gringa por el tema de los papeles, tú sabes, ¿no? Hay que aprovechar que estamos en Estados Unidos y si aparece una gringa soltera por ahí, pues le damos. Pero dice la palabra que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y aunque oportunidades hubo, no precisamente era lo que yo quisiera, sino yo quería agradar a Dios. Y en ese aspecto, pues yo no sentí nunca la voz de Dios para escoger una pareja en ese momento. Regreso a Puerto Rico. Pero antes de llegar a Puerto Rico hice una escala en República Dominicana. Y primera vez que pisaba suelo dominicano. Me encantó la gente, me encantó el cariño de la gente. Y cuando yo entonces zarpo para Puerto Rico, en Departamento de Migración de Puerto Rico, me pasan para un cuartico donde nunca había pasado. Yo dije, esto está raro.
A mí nunca me habían entrado hacia este cuartito. Porque ya usted era, me imagino, ya residente, por lo menos en Estados Unidos. No, ni eso. yo era turista. Ok. Turista, y evidentemente esa fue la razón por la que me imagino. introducen. Me dice, bueno, tienes turista, una visa de turista, tienes mucho tiempo en Estados Unidos. Claro. Tú estás viviendo en Estados Unidos. Claro. Y en mi conflicto de integridad y de honestidad, pues yo no iba a decir mentiras. Claro. Yo le dije, bueno, mira, sí estoy viviendo, pero yo estoy todavía dentro del reglamento del tiempo que la I-94 me Que eran establece. 6 meses. Que son 6 meses. Evidentemente, nadie se va de vacaciones 6 meses. Lógico. Todos quisiéramos tener dos vacaciones al año de 6 meses cada una. Sí. Pero esa no es la realidad. Entonces el oficial me dice, mira, se te dan 6 meses, pero no quiere decir que te puedes quedar 6 meses. Yo, en mi ignorancia del tema migratorio, pues no lo sabía. Y ahí entonces me quitan la visa y no me dejan entrar a Puerto Rico. Yo tenía todas mis cosas, pertenencias, ropa, equipos, todo lo tenía en Puerto Rico. Me ponen inadmisible en el pasaporte, me quitan la visa y me devuelven para la República Dominicana. Claro. Porque es el país donde procedo. Claro. Aunque mi pasaporte era venezolano. Sí. Bueno, llego acá, inmediatamente busco dónde quedarme esa noche. Y al día siguiente voy a Venezuela porque ya no tengo lugar. Y eso fue en un lapso de entre 2 y 3 años que yo estaba haciendo eso. Yo salía, antes de que se cumplieran los 6 meses, yo salía y volvía a entrar. Okay. Y no tenía problema. Bueno, llegó a Venezuela, tenía mucho tiempo sin ir a Venezuela y me sentía hasta extranjero. Y ahí vuelve otra depresión de 8 meses que duré prácticamente en una cama. Y ahí es donde siento una voz en mi interior que me dice, te envío para República Dominicana. Yo entendí que esa era la voz de Dios. Y si hay algo que yo puedo decir como cualidad de Carlos León, como hijo de Dios, es que a mí Dios me dice, tírate por ahí, yo me voy a tirar. Yo no lo pienso cuando Dios me da una instrucción. Yo sentí que fue Dios que lo hizo y evidentemente así fue. Y nada, busqué la forma de comprar el boleto aéreo. Nada más conocía a una sola persona en República Dominicana. Esa persona me consiguió hospedaje con un amigo de él. Imagínate tú, llegué a Dominicana sin conocer plan, me imagino. sin plan, con 2 maletas llenas más de sueños que de ropa, porque la ropa se quedó en Puerto Rico. Claro. Pero con el deseo de obedecer a Dios y con $20. Eso era lo único que yo tenía, eran $20. Llego acá y resulta pues que me quedo en una casa que queda en Los Tres Ojos. Muy metido. El que es dominicano sabe dónde queda eso. Yo creo que ese ya era el cuarto ojo ya, de lo lejos que estaba. Imagínate mi centro de desarrollo que comienza a producir es el centro comercial Sanville, que en aquel entonces lo estaban construyendo. Entonces yo me iba todos los días al Sanville a ofrecerle a todos los locales publicidad, página web, logotipo, flyers, todo lo que tenga que ver con publicidad y marketing. Y como en el 5º centenario están las imprentas, entonces yo lo que hacía era que me iba de ahí a las imprentas, imprimía, llevaba material. Entonces ahí comienzo a producir dinero. Una de mis cualidades como negociante y como empresario es que hay que trabajar, vamos a darle. Hay que barrer, barremos. Hay que pintar, pintamos. O sea, ahí no tenían problema con lo que era buscar la forma de hacer dinero. Obviamente dentro de los parámetros de la integridad y la honestidad y la legalidad. Claro. Y así fue comenzó a crecer un poco el negocio. Y al mismo tiempo, mi pasión y mi labor como hijo de Dios, que es predicar. Esta persona que es mi amigo, un hombre que es cristiano también, conocedor de muchas iglesias, de muchos pastores. Y él me decía, pastor, pero tú deberías... Porque ya usted era pastor en Venezuela. Sí, de hecho, desde que ya yo estaba en mi proceso de Estados Unidos, era lo que se le conoce como pastor itinerante. Okay. No era pastor de una iglesia, sino que era pastor itinerante. Iba a las iglesias, predicaba, a un congreso, entrenamiento de liderazgo, conferencias de iglesia de crecimiento, etc. Entonces él me dice, mira, vamos a buscarte iglesias para que prediques. Y esto es una labor totalmente voluntaria. Claro. Es una labor que en mi caso, por ejemplo, no se cobra por eso. O sea, yo voy porque esa es mi pasión, eso es lo que amo hacer. Y bueno, ¿cómo usted se capacitó para...? Yo estudié teología, yo soy licenciado en teología, okay. En la Global University, que está en Springfield. Tenía una sucursal en Barquisimeto, Lara, Venezuela, y ahí estudié. También tengo estudios con la FLET, que es una universidad bautista. Y estudié, y bueno, muchísimas capacitaciones y certificaciones. Okay. Entonces, sin embargo, la teología no te hace pastor.
porque el pastor es una vocación, es un llamado que es de parte de Dios. La teología es importante, es muy necesaria, pero solamente la teología te da información y el Espíritu Santo te da la revelación de eso que está en la teología. Por eso es importante, pero no es el todo. Es una combinación entre lo que es la teología, el servicio de mi vocación y mi relación con el Espíritu Santo. Eso es lo que esa triada es lo que hace que tú tengas realmente el llamado a pastor. No todo el que dice ser pastor realmente es pastor. Claro. Porque es un llamado, definitivamente. Y así fue que yo llegué acá. Fue el año 2000, entre 2012 y 2013. Y al año conocí a la que hoy día es mi esposa. Se enamoró perdidamente de mí. Bueno, me imagino que tiene buena habilidad de venta. Sí, no, sin duda alguna, pero ella no me persiguió, me llamaba cada rato. Cuando ella vea el podcast, ella me va a pellizcar durísimo, porque no fue así. Pero sí, definitivamente, la conocí porque ya en el momento donde nos conocemos, ya ella era pastora y tenía una historia muy, pero muy similar a la mía. Okay. Ella también era divorciada. De hecho, nos divorciamos el mismo año. Entonces teníamos el mismo tiempo de separados, o sea que ya a 6 años de haber estado divorciado. ¿Usted tenía obviamente su hijo en Venezuela? Sí. Okay. Entonces cuando nos casamos nos convertimos en una familia de los tuyos, los míos y ya lo dejamos ahí porque ya son 5. Entonces no pudimos tener nuestros hijos y definitivamente era también plan de Dios porque lo que venía después de ese matrimonio era una labor muy ardua que tener un hijo nos iba a quitar mucho tiempo. Así que decidimos casarnos, terminar de criar los 5 hijos que tenemos y dedicarnos a Dios y en mi caso a los negocios. Excelente. Sí. Pero ya su hijo estaba aquí, el que usted dejó. No, todavía no ha entrado. Entonces sí, esa es una historia muy aparte porque teniendo un hijo pequeño, para ponerte un poco más en contexto, cuando yo me caso la primera vez, ella tiene un niño de 4 años. Ella era divorciada. Yo me caso y prácticamente ese niño de 4 años pasó a ser mi hijo y yo pasé a ser su papá. Cuando nos divorciamos, ya él tenía unos 9 años, fue un proceso difícil y doloroso tanto para ella como para mí, como para el niño. Claro. Yo quería seguir teniendo relación con el niño, ella no lo permitió. Cosas que pasan en un divorcio donde nos volvemos enemigos sin necesidad. Sí. Bueno, ella lo decidió de esta forma y tenía entonces un niño recién nacido, que tampoco tuve la oportunidad de estar cerca de él en sus primeros años. Pero ese sí era suyo. Ese sí era mío. Okay. Bueno, nos divorciamos, ¿verdad? Yo hago mi vida, me caso y mi esposa tiene 3 niñas. Imagínate, pero por primera vez yo me topo con 3 niñas. ¿No? Yo tenía era varones. Claro. Entonces fue un proceso de aprendizaje muy hermoso, muy lindo. Tener unas 3 niñas y llamarlas mis hijas. Bueno, resulta que yo comienzo a pedirle a Dios que en mí estaba el deseo de que mi hijo viviera conmigo por lo menos 1 año. Ya yo estaba casado, estaba estable, el negocio creció, ya yo estaba junto a mi esposa pastoreando una iglesia. O sea, ya había estabilidad en todas las áreas, familiar, emocional, económica. Y le hago la propuesta a quien fue mi primera esposa, lo cual a primera instancia se niega. Me dice, no, es que mi hijo ya el mayor ya estaba viviendo en Costa Rica solo, está independizado, ya es mayor de edad. Y ella me decía, no, es que es lo único que tengo. Yo sé que es lo único que tienes, pero yo nunca lo he tenido. Sí. Entonces, yo le digo, mira, si quieres dámelo 1 año. Hicimos una negociación. Yo le dije, mira, te voy a seguir dando la manutención mientras él viva conmigo. Bueno, el punto es que aceptó. Acepta, el niño viene a vivir con nosotros, emocionados en la casa. El niño? En ese entonces tenía 7 años. Súper contento, emocionado. Él va a vivir con su papá. Ahora tiene 2 mamás. Entonces a mi esposa le dice, ¿yo le puedo decir mamá a ella? Claro que sí, le puede decir mamá. 3 hermanitas, que nunca había tenido hermanitas. Un país nuevo, amigos nuevos, colegio nuevo, familia nueva y grande. Eran muchos cambios y todo esto fue acompañado con terapia también, porque él comenzó a mostrar mucha hiperactividad. Muy inquieto, la emoción sobreexaltada. Claro. Y bueno, lo acompañamos en terapia. ¿Qué pasa? Que a los meses yo comienzo a solicitar documentación del niño para lo que es los temas legales del colegio. Pásame la partida de nacimiento, envíamela por correo, no me responde la mamá. ¿Y qué es lo que pasa? Llamo a la mamá. Y la mamá me dice, mira, hijo, ella está un poquito enferma, pero yo te voy a conseguir la
la partida de nacimiento, el acta de nacimiento. Cuando ella me dice está enferma, fue como una alerta en mi espíritu. O sea, algo está mal. Y evidentemente, pues, ella había tenido una bacteria, agarró una bacteria en el cerebro y a los 8 meses muere. Wow. Entonces, imagínate tú, todos estos cambios del niño. Y ahora yo tengo que sentar a un niño de 7 años para decirle que su mamá, la cual él está esperando volver a ver, ya no está. Eso yo no se lo deseo a nadie. Porque ver el dolor de un niño que se siente ahora desprotegido, Claro. que ciertamente, aunque él está en medio de una emoción de 8 meses que todavía no se le ha pasado, y lo único que él ha sabido conservar es su mamá, porque él andaba con su mamá para arriba y para abajo, y ahora no la tiene. Obviamente yo sufro mucho esa pérdida, porque yo pensando en mi hijo, decía, Claro. bueno, ahora mi hijo se va a casar, no va a estar su mamá. Claro. Al mío se va a graduar, no va a estar su mamá. Y la primera reacción de ese niño a los 7 años, cuando yo le digo que ya su mamá no está, que fue un proceso terapéutico, lo llevamos primero a psicólogo, Sí. para preparar el terreno, Wow. porque no le dimos la noticia de inmediato. Tuvimos que esperar un tiempo para poder darle la noticia y preparar el terreno, y sin embargo no deja de ser doloroso. Lo primero que él dice es que él se para llorando, entra a su cuarto y saca unos dibujos que le había hecho. Y lo que él decía gritando, llorando, decía, yo le quería enseñar estos dibujos a mi mamá. Eso te parte el alma. Claro. Eso te parte el alma. Son de esos momentos donde no entiendes lo que está pasando. Sí. Y tú tienes la libertad de decirle a Dios, Señor, yo no entiendo. Yo sé que tú tienes el control de todo esto, pero no estoy entendiendo nada. Y no siempre vamos a entender a Dios. No siempre. Y ahí aprendí muchas cosas. Entre esas, lo que no entiendes hoy, lo vas a entender más adelante. Y hoy, 8 años después, te puedo decir que ahora sí entiendo por qué Dios permitió eso. Ahora sí entiendo por qué ella tuvo que partir con el Señor y dejar de estar en esta tierra, porque no hubiera sido posible muchas otras cosas. Te había mencionado que había un niño mayor, Sí. ¿verdad? Que era hijo de ella, Claro, el de que fue Costa mi Rica. primer hijo, está en Costa Rica trabajando. Su mamá muere y yo le digo a mi hijo ya, mira, mantén contacto con tu hermano, que ya es lo único que te queda Claro. de tu mamá. No pierdas contacto con él. Y yo también comienzo a retomar contacto con él. Hijo, ¿cómo estás? Siempre me dijo papá. Y yo, hijo, estoy en Costa Rica trabajando, me alegra mucho por ti. Espero verte algún día, yo quiero que vengas. Entonces comienzo a planear. Yo quiero que vengas y veas a tu hermano para que pases Sí. tiempo. Tienes 8 años que no ves a tu hermano, yo quiero que tú vengas. Coincidió que él tuvo que ir a Venezuela a renovar su pasaporte y coincide con un viaje que yo hago a Venezuela después de muchísimos años sin ir a Venezuela. Lo llamo, le digo, vamos a juntarnos en la ciudad. Nos vimos, bueno, tantos años sin vernos, nos abrazamos, ya un hombre ya de 25 años. Y le digo a él, ¿te gustaría irte para República Dominicana para que pases unas semanas allá y veas a tu hermano? Me dice, claro que sí. Se emocionó muchísimo, hicimos las maletas y me lo traigo de sorpresa. Obviamente todo esto consensuado con mi esposa. Claro. Mi esposa me dice que sí, tráelo. Y cuando le dimos la sorpresa, yo lo escondí al varón mayor, lo escondí en el closet y le digo a mi hijo, muéstrame el closet para ver si es verdad que tú lo arreglaste. Te mandé que lo arreglara. Y voy yo con él, cuando él abre el closet que ve a su hermano, eso fue, ahí estábamos todos en casa llorando, lo grabamos en video. Y fue muy, pero muy emotivo para él. La felicidad de mi hijo pequeño, eso no se le quitaba en 24. Yo creo que él dormía con una sonrisa. Entonces esto, pues, evidentemente en mi corazón había un deseo, el cual yo solamente lo conversé con Dios. Yo decía, bueno, mi deseo es que él se quedara a vivir con nosotros, ¿verdad? Para mí es un hijo. Yo sé que para mi esposa no debe ser fácil. Claro. Porque es el hijo de mi primera esposa. Sí. No es el hijo de ella. Pero mi esposa en ese aspecto tiene un corazón maravilloso. Entonces, un día ella me pregunta, ¿verdad? Como buena hija de Dios también, donde ella conversa con Dios, yo también converso con Dios. Sí. Y Dios también entonces le dirá a ella cosas que también me dice a mí. Y ella me pregunta, ¿qué vas a hacer con Said, que se llama Said? Y yo le digo, mira, no sé, 2 o 3 semanas aquí. Y ya pues se regresa para Venezuela. ¿Y qué va a hacer ese muchacho en Venezuela? Me dice ella. Yo, no, imagínate, ese país se está cayendo. Pero déjalo que se quede aquí, me dice ella.
Mira la felicidad de Elías, que es el pequeño. Mira la felicidad de Elías de ver a su hermano. Y le digo, no, eso está que no se cambia por nadie. Y ella me dice, pero porque se quede aquí. Yo le digo, bueno, entonces vamos a buscar la forma de ubicarlo en un lugar donde viva, una habitación que le alquile. Me dice, pero ¿qué habitación? Si aquí en la casa hay espacio. Entonces yo dejé que fuese ella la que hiciera la propuesta. No le iba a imponer nunca eso. Obviamente yo iba a respetar la decisión de mi esposa. Y esa fue una decisión maravillosa que ella concedió. Y hoy día pues vivimos en casa. Las 3 niñas ya están en la etapa que viven fuera. La mayor tiene 26, ya es independiente, trabaja, ya se graduó, tiene su apartamento. La que le sigue vive en Brasil, está estudiando ministerio. Y la pequeña está estudiando en Nueva York, estudia negocio. Le dije a la pequeña, bueno, estudia negocio para ver si nos mantienes. Pero entonces, mira, imagínate, esta es la historia, ¿no?, familiar que nos ha tocado vivir. Una historia bastante larga, te la resumí lo más que pude, pero esto ha sucedido durante estos 10, 11 años. Negocios que he logrado desarrollar con la ayuda y el favor de Dios. Una familia, un matrimonio, no es fácil. El que está casado lo sabe. El que está casado sabe que por más que Dios esté en medio de tu relación matrimonial, no deja de ser un desafío y un reto. Criar hijos, sobre todo criar hijos que no son tus hijos. Si ya criar tus hijos es difícil, es complicado. O sea, ahora imagínate, yo tener que criar a 3 niñas que no son mis hijas biológicas, pero que son mis hijas. Entonces, eso también ayuda a que yo tenga que desarrollar un poco más de sabiduría, desarrollar un poco más de empatía con las niñas, más paciencia y ser más intencional en este modelo de crianza, en tomar las decisiones correctas. Voy a fallar, voy a errar, como todo padre, pero ha sido un viaje maravilloso. Yo siempre digo, cuando han habido entrevistas que me preguntan si yo volviera a nacer, ¿qué cosas quitaría de las que viví? Yo digo, ninguna. Ahora bien, en todos esos momentos de crisis que usted tuvo, y obviamente, que, como bien usted dice, que tal vez usted no lo entendía en el momento, y ya después a los años, ya Dios más o menos le reveló cuál era el camino. ¿Qué usted como pastor le puede aconsejar a los que en cualquier momento está en ese momento de debilidad o de depresión o de crisis? Para poder, porque es muy fácil decir, tranquilo, que en un par de años se te va a pasar, pero en la práctica, el que está en ese momento, ¿qué hace, verdad? O sea, ¿cómo lo enfrenta? ¿Qué es aquello que te mantiene vivo? La persona más pobre del mundo no es la que no tiene dinero. La persona más pobre del mundo es la que no tiene un sueño. Si tú no tienes un sueño, cualquier crisis, yo no diría una crisis, una gripe, te va a hacer recaer y desertar de tu sueño. Si tú no tienes un sueño, tú no tienes nada por lo que luchar. Por eso tú ves gente que se quita la vida, es porque realmente no tiene un sueño. No tiene algo que los mantengan enfocados en eso que quieren, en eso que sueñan, en eso que aman. Yo tenía un sueño. Mi sueño era tener una familia. Mi sueño era desarrollar un liderazgo que inspire a las personas, que las motive a ser mejores, que reciban una transformación no solamente en el alma, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Entonces, ese era mi sueño. Yo tenía ese sueño. Lo tengo todavía. Y yo me tocó vivir muchas cosas. Mira, entre la historia de lo que viví, me tocó dormir en una casa hogar. O sea, yo miro la película de En busca de la felicidad que hizo Will Smith. Sí. Y esa es mi historia, literal. O sea, yo sé lo que es dormir en un baño. Yo sé lo que es pasar una semana en un aeropuerto porque no tienes para comprar un pasaje. Yo sé lo que es tener una semana sin comer, nada. Viví en una casa hogar en la 30 de marzo, Villa Bendición. Ahí estuve yo en esa casa hogar viviendo por unos meses, donde no había comida, donde no había energía eléctrica, donde no había ni siquiera agua, donde yo llenaba cubetas de agua para yo bañarme y asearme, donde muchas veces tenía que sacar de las cubetas las cucarachas muertas que se ahogaban allí y usar esa misma agua para cepillarme. Entonces yo sé lo que es la necesidad, yo sé lo que es pasar crisis, trabajo, y hoy día la gente me ve y me dirá, bueno, pero él se la busca fácil. No, no fue fácil. Es muy fácil mirar la gloria, pero desconocer la historia. Claro. Entonces, yo le digo a la gente, mira, tienes que tener un sueño, porque la persona más pobre del mundo es la que no tiene un sueño. Y la persona más frustrada del mundo es la que tiene un sueño, pero no sabe cómo llevarlo a cabo, no sabe cómo cumplirlo, no sabe cómo desarrollarlo, y eso te genera frustración. Entonces, para tú mantener vivo ese sueño,
tú tienes que saber que no te puedes rendir. Vas a tener deseos de rendirte, vas a tener deseos de renunciar, vas a tener deseos de volver atrás. Y este es el síndrome que lo vemos plasmado en la historia del pueblo de Israel. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, sí, ellos eran esclavos en Egipto. Y Moisés los saca de la esclavitud, Faraón los suelta y tienen que cruzar el desierto para poder llegar a Canaán, que era la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido, donde ellos iban a ser libres, pero les tocaba vivir el desierto. Entonces, a mitad de camino ellos comenzaron a quejarse, así mejor estábamos cuando éramos esclavos. Aquí este desierto a mí no me gusta. Entonces, ese síndrome de rendirte es común, sobre todo cuando no tienes un norte. La mayoría de las personas que estaban en el desierto del pueblo de Israel no sabían que iban a un lugar llamado Canaán. No sabía qué hacían allí, para dónde vamos y por qué estamos aquí, por qué nos sacaron de la esclavitud. Es lo que yo llamo la mentalidad de esclavitud. Está la mentalidad desértica y la mentalidad de reino. Pero lo mismo sucede con Cristóbal Colón. Cuando sí, Cristóbal Colón zarpó de España, sí, la reina ¿qué le dio? Le dio lo peor de las cárceles, sacaron a todos los presos, sí, se los dan a Cristóbal Colón, arranca. A mitad del océano, ¿qué hicieron esta gente? Vamos a devolvernos, vamos a morir aquí en el océano. Olvídate de tierra, no hay tierra para más ningún lado, devuélvete. Y comenzaron a matarse entre ellos. Entonces es el mismo síndrome. Cuando tú tienes un proyecto, cuando tú tienes un sueño, óyeme, no hay nadie que lo crea más que tú. Tú sabes la cantidad de gente que me dijo, ¿qué vas a hacer tú en República Dominicana? La cantidad de gente que me dijo antipatriota, te vas de Venezuela, vende patria. Yo no, aquí hay que quedarse para luchar por el país. No, yo lucho desde Dominicana, no te preocupes. Desde allá yo lucho, desde donde Dios me ponga. Claro. O sea, China, Japón, Singapur, donde sea que Dios me ponga, desde ahí yo voy a luchar por mi país. Porque no solamente estoy luchando por mi país, estoy luchando por mi familia. Claro. Por mi hijo. Porque mucha gente lo vio de ese aspecto y yo estaba abandonando a mi hijo. De hecho, hay una escena, si algún día yo hago una película de esto, que es parte de mi sueño, hay una escena en migración en Puerto Rico, donde el oficial Carmelo, que no se me olvida el nombre, él me está interrogando de esta forma agresiva que suelen hacer los oficiales, sí, de migración. Y me dice, ¿usted tiene hijos? Y yo le digo, sí, yo tengo un hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? Tanto, un hijo pequeño. ¿Usted lo que es un padre irresponsable? Me dijo así. ¿Usted lo que es un padre irresponsable? Eso fue un disparo directo al corazón, Eduardo. Cuando él me dijo eso, yo quedé en silencio rotundo. Me siento en la silla que está ahí a reflexionar en lo que este hombre me dice. Era la misma voz del diablo. Sí. Porque yo sabía que lo que yo estaba haciendo era luchando por mi hijo. Estoy ausente ahora, claro, pero estoy construyendo algo para él. Y comienzo a darle la razón a eso. Típico que te sucede en un momento como ese. Bueno, mire, este hombre tiene razón. Yo lo que soy un mal padre. En ese momento, Eduardo, yo sentí la voz de Dios dentro de mí, que me dijo, yo soy su padre en tu ausencia. Y es cuando yo le digo muchas veces a los padres, Dios los cuida mejor que tú. Amén. Y para muestra un botón, sí, mi hijo hoy día vive conmigo, se convirtió en un músico, toca todos los instrumentos. Anoche yo toco la guitarra y él estaba tocando la batería y yo estaba mirando ese cuadro anoche. Y yo decía, hace 8 años atrás, 9 años atrás, yo estaba muy angustiado porque no sabía qué iba a pasar con mi hijo. No sabía si iba a tener a mi hijo y ahora míralo aquí. Y no solamente él, sino también el mayor, su hermano mayor. Claro. Entonces, Dios ya escribió el capítulo final de cada uno de nosotros. Nuestro trabajo y nuestro deber es mantener ese sueño vivo, que es el sueño de Dios en nosotros, para poder caminar dentro de la voluntad de Dios y no en mi voluntad y en mi propio criterio. Para mí ese es el mejor consejo que yo puedo darle a alguien. Si tienes un sueño, lo tienes todo. Cuénteme, entonces, paralelamente a eso, usted se va desarrollando en el sector privado, a nivel empresarial y demás. ¿Siguió con la conferencia de liderazgo y sí, esos temas aquí en el país? Sí, yo comienzo a certificarme en coaching, después hice una certificación en neurociencia, después comencé a certificarme en nuevas certificaciones en Maxwell Leadership, donde hoy día yo soy el partnership de John Maxwell en República Dominicana. Wow. Represento en la parte hispana lo que es la filosofía Maxwell, y tengo una empresa de consultoría y liderazgo.
Tengo clientes como IKEA, Nestlé, Kimberly-Clark, Marriott, Banreserva. O sea, en el sector privado hemos tenido muy buen auge y estamos capacitando y entrenando líderes desde una perspectiva totalmente secular. Es decir, por ejemplo, si yo voy a una empresa privada, donde saben y conocen que soy pastor, porque como pastor soy una figura pública. Sí. Como pastor la gente me reconoce en la calle, en una iglesia de 3.500 personas, y en una isla que somos un patio, como decimos coloquialmente, pues la gente sabe que soy pastor. Pero cuando me contratan en la empresa privada, esos estatutos están muy claros. No vengo como pastor, vengo como coach, vengo como líder. Y yo sé separar una cosa de la otra sin ningún problema. Ahora, la esencia es la esencia, obviamente. O sea, hay cosas que yo puedo enseñar, un tema específico que puedo hablar. Quizá hay lugares privados donde no está permitido, y estoy consciente y respeto eso, no está permitido hablar de Dios, pero sí puedo hablar de mí. Claro. Entonces, hablando de mí, estoy hablando de Dios. Sí. Porque yo soy el resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida, sin tener que nombrar a Dios. Entonces, eso hace que conecte con personas, las personas se me acercan y me dicen, eso que usted dijo del matrimonio, a mí me está pasando ahora, ¿y dónde yo puedo conseguir más ayuda? Yo digo, bueno, yo tengo un lugar donde puedes ir, donde sé que vas a recibir sanidad. Y no le menciono nada. Y cuando ellos van, como nuestra iglesia es una iglesia que no se parece a una iglesia, tú entras y dices, bueno, pero esto no parece una iglesia. Bueno, una iglesia según quién. O sea, según cómo debería ser la iglesia, según tú. Entonces, la gente conecta de inmediato. Es un mensaje bastante llano, es un mensaje práctico. Es una conferencia de coaching. Yo le digo a la gente en forma de relajo, pero en verdad, a mí me pagan miles de dólares por dar una conferencia en una empresa privada. Y esa misma conferencia yo la doy el domingo gratis. Entonces, si tú vas de gratis para allá, te vas a crecer. No hay forma que no crezcas yendo a la iglesia. Entonces, paralelamente a eso, he tenido negocios también de comida. Tuve un restaurante en un prestigioso mall de la ciudad. Tengo un coffee shop. Soy amante del café. Yo digo en forma de relajo, sin café es imposible agradar a Dios. Yo soy un coffee lover y tengo un negocio de café muy bueno, que tienes que ir antes de que regreses a España. Claro que sí. Y desarrollo otros tipos de negocios. Tengo una importadora de quesos de almendra de Colombia, que lo traemos para acá. Estoy también metido en el mundo de las pantallas LED. Sí. Vendemos pantallas, traemos pantallas LED de China, de una empresa registrada en cuanto a eso. La publicitaria, la agencia de marketing y producción audiovisual, y la consultora, que es realmente la empresa que más movimiento tiene. Entonces, una pregunta, cuando usted llegó aquí al país, obviamente al principio estaba en San Bill visitando negocios para conseguir contratas de impresiones, de flyers, lo que sea. ¿Cómo usted fue consiguiendo clientes ya para la parte de consultoría y ya para lo que usted tiene hoy? Porque siempre el inicio de conseguir clientes me llama esa la atención. Sí, la preparación es clave. Sí. Mira, en el libro de Mateo hay un pasaje bíblico que a mí me marcó. Tú sabes que cuando tú estás leyendo algo, y quiero traer esta explicación para que pueda darme a entender mejor. La palabra logos significa palabra escrita. Según la traducción es palabra escrita. Eso es lo que significa logos. Rema significa palabra revelada. Si tú estás leyendo la Biblia, de repente tú lees la Biblia y dices, y tal cosa, mira, qué lindo, pasa la página. O un libro, también te pasa con un libro cualquiera. Sí. Pero de repente tú estás leyendo eso y de repente dices, wow. Y si tienes a alguien al lado, le dice, mira esto que dice aquí. La persona probablemente lo lee y dice, yo no entiendo qué dice allí. Me ha pasado eso. Entonces, eso es una revelación. Es decir, esa palabra cobró vida y se incorporó en ti. Pasa a ser parte de ti. Yo estoy leyendo Mateo, donde dice lo siguiente. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pregunta, ¿cuáles cosas? Bueno, cuando tú lees más arriba, mucho antes, dice, no te preocupes por el que comerás, ni te preocupes por el que vestirás. Dice, mira las aves del cielo, no trabajan y no hilan, y Dios les da de comer. Mira los lirios del campo, que ni Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de ellos, y el lirio hoy es y mañana es echado al fuego. ¿Cuánto más no va a hacer el Señor por ti? Cuando a mí se me reveló eso, que yo dije, wow, my God, dije, esto es mío. Yo entendí que yo primero tengo que buscar a Dios ante todas las cosas. Entonces,
yo comienzo a servir en la iglesia, comenzamos a pastorear mi esposo y yo desde cero. Cero. Nosotros nos casamos y teníamos, el apartamento lo bautizamos como el híbrido, porque nos regalaron una mesita de noche de un juego de cuarto y la otra mesita de noche era de otro juego de cuarto. Y así todas las cosas eran como que las sillas de comedores, todas eran diferentes porque eran regaladas, no teníamos nada. Y arrancamos de cero. Y entonces mi plataforma fue el Señor. Mi plataforma fue Dios. Yo soy un hombre de negocios. La Biblia te habla de negocios, la Biblia te habla de finanzas, de la A a la Z. De hecho, vi una entrevista hace poco que Elon Musk decía que él utiliza las finanzas bíblicas, el modelo de finanzas de Jesucristo. Y es que ahí te lo dice todo. Yo toda mi vida, desde los 12 años, yo trabajo, Eduardo. A los 12 años yo salí del colegio, me iba para la finca de un amigo, comprábamos pulpa de fruta y esas pulpas de fruta las vendíamos en los restaurantes para que ellos hicieran los jugos y les rindiera más. Sí. Entonces, desde los 12 años yo estoy trabajando y haciendo negocios y obviamente para mí se me hace muy fácil hacerlo. Y bueno, comienzo a desarrollar con las conferencias, comienzo a producir dinero. ¿Pero cómo que visitaba empresas? No, claro. O sea, por teléfono. No, correo electrónico, de repente conseguí una base de datos y esa base de datos comenzamos a enviarle todas las propuestas de publicidad y desde la otra empresa la misma base de datos le mandamos las conferencias, entrenamiento, liderazgo, entrenamos esto, trabajo en equipo, servicio al cliente. Sí, claro. Sí, y le dábamos seguimiento. Comenzamos a darle seguimiento, llamadas. Entonces comenzamos a dar conferencias gratis. Ah, sí. Comenzamos a hacer trabajo de publicidad gratis. Mira, te voy a hacer esto. Prueba la comida. Y si te gusta, hacemos negocio. Yo creo mucho en eso. Prueba la comida. Si te gusta, hacemos negocio. Sí. Entonces, así comenzamos a enganchar muchísimo. También la fama que Dios me comenzó a dar a través de la iglesia hizo que mucha gente de influencia comenzaran a ir a la iglesia y la gente de influencia, pastor, yo quiero llevarlo a mi empresa. Pastor, yo quiero que usted me entrene en la empresa. También, yo llego a un negocio, los otros días me fui a un concesionario de vehículos, un dealer de vehículos, a llevar mi vehículo a servicio. La atención malísima, óyeme, un desastre. Y me voy de una vez al gerente, tú necesitas ayuda. ¿Cómo así? Dice, mire, esto es un desastre, esto es un desorden. Yo llego, tenía cita hoy, nadie sabe dónde está mi cita, nadie me puede recibir el vehículo, tengo un mes llamando, tengo que venir presencialmente porque por llamada no me lo resuelve. Tú tienes un problema y yo te puedo ayudar. Y así yo hago los negocios. Me voy, hablo con el gerente, hablo con quien tenga que hablar y también tengo un gran equipo que me da muy buen soporte. Hoy día yo descanso mucho más. Al principio era yo solo, yo lo hacía todo. Claro. Yo mandaba la propuesta, yo mandaba la factura, yo mismo daba la conferencia, lo hacía todo. Pero hoy día tengo un equipo maravilloso que se ha logrado delegar y repartir el trabajo y ya estoy descansando un poco más. Cuénteme de la iglesia. Al principio usted era pastor itinerante que visitaba aquí en Dominicana con el amigo suyo y ya luego cómo se evoluciona la iglesia. Bueno, mi esposa, hija de pastora, ya existió un ministerio, una iglesia ya de hace muchos años que la fundó mi suegra. Esta iglesia sufrió muchas rupturas o divisiones, como se le conoce en el medio eclesiástico. Y la iglesia estaba pasando por un momento difícil, ¿verdad? Se estaba recuperando en ese momento, ahí es donde yo llego. Y ahí es donde mi cuñado, el hermano de mi esposa, le dice a ella, tenemos que tener a Carlos en nosotros, en nuestro equipo, porque la iglesia acaba de pasar el proceso que vivió y necesitamos una persona como Carlos, que nos ayude a levantar la iglesia. Entonces, ahí comenzamos a trabajar. Luego, en esa relación donde yo estoy supuestamente, no supuestamente, realmente estaba colaborando, pero yo comienzo a tener ya una mirada diferente a mi esposa. En ese entonces resulta que se presenta una oportunidad a través de una persona de la iglesia que trabaja en Antena Latina, donde nos entregan 48 horas de programación cristiana en Semana Santa para Antena Latina. Tú sabes todo el dinero que eso cuesta. Eso es mucho. Es mucho dinero en televisión nacional. No, y en Canal 7 no es poca cosa. No, no era cosa. Prime. No, eso era Prime. Nos dieron 48 horas gratuitas para que nosotros hiciéramos una programación cristiana. Entonces nos lo ofrecieron a mi esposa y a mí. Hicimos eso ya. Entonces estuvimos con Boruga, Raymond y Miguel. Comenzamos a invitar pastores de respeto. Ramón Orlando, que fue quien nos casó a nosotros. Y bueno, hicimos una programación maravillosa y quedó. Luz García nos prestó su set de televisión, su estudio de televisión. Y eso fue impresionante. O sea, eso fue yo salía de la casa hogar
donde vivía, a grabar en el estudio de Luz García. Ah, pues usted todavía estaba en la casa hogar. Claro. Yo conocí a mi esposa viviendo en la casa hogar. Wow. Imagínate. Y yo salía de la casa hogar a irme para un mall que me iban a vestir. Ajá. Yo sin ropa. Sin ropa. Me iban a vestir ahí en un mall, ¿verdad? Porque la marca que nos estaba patrocinando, claro, y la cosa, nos visten. Y de ahí entonces a grabar. Junto a mi esposo y yo éramos los hosts, sí, de todas las 48 horas de programación. Entonces ahí nos compenetramos. Ahí comenzamos a relacionarnos. Teníamos que amanecer con el equipo trabajando, haciendo la parrilla de programación. ¿Quiénes van a ser los invitados? Bueno, tú los llamas. Bueno, yo llamo al otro invitado. Hay que buscar una película también para transmitirla. Vamos a buscar conciertos, videos de conciertos y todo ese tipo de cosas. Y en ese trabajo de estar nos relacionamos mucho. Y ahí comenzamos entonces a sentir algo. Decimos, aquí hay algo. Aquí hay algo. Pero yo me arrodillé, Eduardo, y dije, bueno, Señor, yo cometí un error ya. 2 no puedo cometer. Tú tienes que darme una señal contundente. Tienes que bajar el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, todos los serafines, todos los querubines, y me tienen que decir que es ella, porque si no, no. Y bueno, no fue tan así, pero, pero sí, Dios habló y nos casamos y continuamos con todo lo que estábamos haciendo en la iglesia. Entonces pasamos a ser los pastores principales. Mi suegra ya estaba muy avanzada en edad. Y entonces nos mudamos, mi suegra vino a vivir con nosotros porque ya dependía de otra gente. Y comenzamos a pastorear la iglesia. Bueno, la iglesia sufre una reforma desde un lado positivo. La iglesia comienza a crecer, se llena más de jóvenes. Ya habían jóvenes porque mi esposa es una mujer joven y ella le gusta estar rodeada de gente joven. Muchos jóvenes. Hoy día la iglesia está llena de adolescentes, niños. Tenemos una iglesia de niños. ¿Cómo lograron atraer ese público más joven? Mira, yo pienso que tiene que ver con la personalidad de nosotros. Nuestra personalidad es muy jovial. Además de la personalidad, nuestra forma de comunicar. Nuestro lenguaje es muy llano. Es muy llano. Yo sé que yo tengo sentado ahí en la iglesia personas con 3 títulos universitarios, con maestría, con posgrado. Y cómo Dios nos da a nosotros la sabiduría y ese don para hablar temas tan profundos, pero que sean entendibles. Y era lo que hacía Jesús. Mira, Jesús fue quien inventó el storytelling. Sí. Jesús inventó el TikTok. Sí. Jesús agarraba y decía, a ellos les hablo en parábolas para que me entiendan. Claro. Entonces, las parábolas de Jesús eran el reino de los cielos, que es algo que para nosotros es un misterio. El reino de los cielos es algo profundo. Y Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. ¿Qué tipo de personas habían allí sentadas en la multitud? Agricultores, pescadores. Entonces Jesús les hablaba en su idioma. Entonces, yo pienso que Dios nos ha dado a nosotros ese don de poder hablar en el idioma de la gente, que nos puedan entender. Que yo tenga, tú no te imaginas, o sea, niños de 11 años, 9 años y 10 años no quieren ir a la iglesia de niños. Ellos le dicen a su mamá y a su papá, yo quiero ir a escuchar al pastor. Yo quiero escuchar al pastor porque a mí me gusta. Y el domingo pasado habían jóvenes adolescentes sentados. La iglesia estaba muy full y tuvimos que sentar a los adolescentes en el piso. Entonces era como un escenario muy lindo porque eran muchos adolescentes sentados en el piso con cuaderno y lápiz, anotando todo lo que yo iba predicando. Cuando tú ves eso, Eduardo, tú dices, esto es una iglesia que no muere, pero está llena de jóvenes. Claro. Está llena de adolescentes. Jóvenes y adolescentes que están buscando de Dios, lo que hablábamos antes de iniciar el podcast, de un mensaje tan necesario en estos tiempos donde lo único que estamos percibiendo fuera es otra cosa, totalmente tóxica. Entonces es muy necesario. Yo no predico religión, Eduardo, yo predico es el reino de Dios. Yo no predico religión. Si la gente me pregunta, ¿de qué religión tú eres? Le digo, de ninguna. ¿Pero cómo así? ¿Tú no eres cristiano? Sí. ¿Pero cristiano de cuál? Del único. No hay ni 2 ni 3 tipos de cristianos. O sea, yo no tengo apellido. Sí. No existe tal cosa como cristiano católico, cristiano pentecostal, cristiano adventista, cristiano bautista, cristiano metodista. No existe eso. Porque eso es religión. Y la religión divide. Sí. Entonces, yo estaba desayunando esta mañana con un gran amigo. Y le digo, ve a la iglesia. Le digo, es que yo soy católico. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Yo te estoy invitando a la iglesia. No te estoy preguntando en qué tú crees. Claro. No, pues yo no puedo ir a una iglesia que están en contra de la Virgen María. ¿Y quién te dijo que nosotros estamos en contra de la Virgen María? Pues la Virgen María aparece en la Biblia. Yo no estoy en contra de ella. Ahora,
Si nosotros leemos la Biblia y la conocemos, podemos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. La religión te impone reglas, la religión te divide. Sí. Hay gente que son más fieles a la religión que a Dios. Entonces, ahí tenemos que tener una claridad al respecto. Entonces, yo no predico religión, yo no soy de ninguna religión. Yo lo que predico es transformación de tu vida. Que tú seas un mejor padre, que tú seas un mejor esposo, que tú seas un mejor hijo y que tengas una relación con el Señor más íntima, más personal y creciente. Ya, eso es todo. Esas prédicas de los domingos, ¿cómo usted la prepara para que se mantenga obviamente siempre dinámico, los temas no se repitan, entre comillas? Mira, nunca me habían hecho esa pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta. Qué interesante. Porque fíjate algo. Los temas sí se pueden repetir. Sin embargo, nunca se predican igual. Te decía lo del rema hace un momento. O sea, tú lees un texto bíblico. Me ha pasado. 10 veces y 10 veces te va a decir algo diferente. Y según el contexto que tú estés viviendo, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo recién sacado del horno. Hoy es viernes, el miércoles, bueno, estamos grabándolo hoy viernes, ¿no? El podcast. El miércoles pasado yo prediqué un tema que lo había predicado hace 2 años. Evidentemente no fue igual, porque yo no estoy en el mismo nivel que estaba hace 2 años. Claro. No tengo las experiencias que he tenido durante estos 2 años, últimos 2 años. Y obviamente la entrega del mensaje es diferente. O sea, en texto es el mismo mensaje de hace 2 años, pero la entrega es diferente, el contexto es diferente, la unción de Dios es diferente. Entonces, eso ayuda al que el mensaje sea totalmente diferente. Mi esposa llegó a la casa de la noche y me dijo, yo nunca te había escuchado ese tema. Le dije, mi amor, ese tema lo prediqué hace 2 años, míralo, aquí está. Y sí lo escuchaste. Lo que pasa es que fue tan diferente a pesar de que haya sido el mismo tema. Entonces, la preparación es más simple de lo que se cree. Porque es que el mensaje lo tienes tú dentro. Si tú no tienes una relación con Dios, o sea, evidentemente tú te vas a tener que esforzar mucho para predicar un mensaje. Claro. Pues vas a tener que buscar de donde lo tienes. Pero cuando tú tienes una relación continua con Dios, diaria, permanente, allí, tú constantemente tú estás recibiendo de Dios. Y ya tú estás diciendo, esto que me está dando Dios, esto está bueno para predicarlo un domingo, esto lo voy a desarrollar, esto va a ser un tema que voy a desarrollar. Entonces, claro, tú lees tanta Biblia que tú tienes el contenido de la Biblia adentro. Entonces tú dices, mira, esto lo conecto con este versículo, yo puedo hablar de esto, pero es el mismo Espíritu Santo que te va guiando a eso. ¿Qué hago yo? Pues yo me siento en la semana y yo comienzo, escribo un párrafo. Al día siguiente me siento, escribo otro párrafo y allá. Y el sábado en la noche, Dios me puede cambiar todo eso. ¿Le ha pasado? Me ha pasado. Es más, me ha pasado predicando. Abro yo mi iPad para predicar y cuando viene a ver, el Señor me cambia y predico otra cosa que no está ahí en las notas. Me ha pasado. Porque Dios es el dueño de esto, es Él. O sea, claro. Yo hago lo que Él me diga. Pero para tú hacer eso, porque la improvisación no se improvisa tampoco. Tú tienes que saber, tener una formación, ser espontáneo, sí. Saber, bueno, si tú me dices ahora mismo, mira, predica un mensaje, yo te lo voy a predicar. ¿Por qué? Porque el contenido está dentro de mí. Sí. Entonces, sin embargo, tenemos una estructura. Manejamos la iglesia como si fuera un programa de televisión. Hay una estructura, es 1:35. Yo soy muy respetuoso del tiempo de la gente, porque yo vengo de la iglesia donde tú sabías a la hora que entrabas, pero no sabías a la hora que salías. Entonces nosotros tenemos un timing. Son 2 canciones, utilizamos mucho, tengo un negocio de pantalla, tengo una buena pantalla en la iglesia. Sí. Entonces tengo una publicitaria, tengo un buen branding desarrollado, audiovisuales muy bien hechos. Entonces, tú te sientes como que tú estás en un programa de televisión. Y luego salgo yo con 35 minutos de mensaje. En esos 35 minutos yo desarrollo un tema. Trabajamos por series. Cada mes es una serie. Entonces comienzo a desarrollar, por ejemplo, nosotros hicimos durante 2 meses la serie titulada Detox, donde hablamos de las emociones y cómo las emociones están vinculadas en la Biblia. Cómo Jesús sintió emociones, Jesús sintió enojo, Jesús sintió angustia, tristeza. Entonces hablé de las emociones y utilizamos la película de Intensamente, utilizamos ese formato, aprovechando que había salido la segunda película de Intensamente en los cines, y utilizamos ese formato para que sea atractivo y llamativo. Entonces, esa es la forma en que lo preparamos. Y mi mensaje está estructurado en 3 páginas, en un archivo de Word, 3 páginas. Yo resalto en amarillo lo que quiero que el equipo me lo coloque en las diapositivas, en los slides. Sí. Y ya ellos saben, les envío a ellos en la noche del sábado el mensaje. Y ya el equipo se encarga de hacer la presentación
de la pantalla, las diapositivas, los slides y el diseño que requiera. Ya esa parte se las dejo a ellos. Yo la delegué ya, porque antes yo lo hacía todo. Antes yo preparaba la prédica, hacía el diseño de la serie y hacía la presentación. Hacía todo. Pero ya hay un equipo que se encarga de eso y yo los he delegado y ellos fluyen muy buenos, son excelentes. Cuéntame de la iglesia de los niños. ¿Hace qué tiempo empezó y cómo Bueno, la crearon? somos una iglesia familiar, ¿verdad? Allá hay un espacio para cada persona. Nosotros tenemos gente de la tercera edad, tenemos gente jóvenes como nosotros, tenemos los jóvenes, jovencitos y los adolescentes y los niños. De hecho, tenemos cuarto cuna también. Hay gente que van con bebés recién nacidos. Realmente nació así. Somos una iglesia familiar y bueno, un día dijimos, bueno, hay 3 niños, hay que buscar a alguien que se encargue de los 3 niños. Bueno, fulana, a mí me gusta trabajar con niños. Bueno, tú le vas a dar clase de Biblia a los niños, entonces tú te vas a encargar de ellos. Y comenzó a llegar gente ya preparada, gente con pedagogía, gente con ese tipo de estudios, ¿verdad? Que quieren servir dándole clase a los niños. Entonces, los niños viven una experiencia. De hecho, la iglesia es una experiencia total. Hay un libro muy bueno que se llama El Efecto Wow. Ese libro, de esos libros que yo incorporé en mí. Entonces, yo desarrollé un material fundamentado en ese libro o en ese principio. Y yo hice la iglesia Wow. Yo dije, bueno, la gente tiene que llegar aquí y tiene que ser impactada. Si no, la gente cuando entra, si no dicen wow, yo no quedo conforme. Y la gente dice wow desde que se parquean. Desde que llegan al parqueo hay una persona de seguridad que le recibe, la ayuda, la colabora, la entrega en la puerta. En la puerta hay unas personas que le llamamos anfitriones. Te reciben allí, te van a la segunda puerta que te reciben otras personas que te llevan y te sientan en un lugar que es un lugar cómodo, donde hay aire acondicionado y hay un ambiente bastante fresco. La iglesia de niños tuvimos que alquilar con el tiempo un colegio que está a una esquina de nuestra iglesia porque no cabían ya. Claro. No cabían, o sea, nosotros manejamos 500 niños cada domingo. 500 niños. 500 niños, eso es muchísimo. Demasiado. Eso es muchos niños. Entonces tenemos un equipo que ya en estos 10 años pues se han desarrollado, Sí. reciben entrenamientos, tenemos un material que se les da, le damos merienda a los niños, ellos tienen su jugo, tienen sus galletas, tienen sus materiales didácticos, ellos colorean, hay juguetes donde ellos utilizan, entonces ellos llegan allá, reciben un sticker, el papá recibe un sticker, el papá se va y se sienta a su reunión el domingo, terminó su reunión, va y busca a su niño en su colegio con el sticker y ya sabe cuál es el niño de él. Entonces tenemos una dinámica y un sistema de seguridad altamente efectivo porque estamos trabajando con niños. Claro. Entonces es bastante delicado. Y gracias al Señor, pues nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien. Y ahí estamos, trabajando a nivel familia. Qué bueno. De esos libros de marketing y demás, y comunicación, ¿cuál usted le recomendaría? Bueno, el primer libro que yo recomiendo, no necesariamente de marketing, pero sí de liderazgo, el mío. Nada es imposible, del autor Carlos León. Pero mira, mis autores favoritos, Caroline Leaf. Caroline Leaf es una mujer que ella es neurocientífica y es cristiana, es pastora. Es uno de mis libros favoritos. Uno se titula Enciende tu cerebro. Y hay otro que se titula ¿Quién desconectó mi cerebro? Son de mis libros favoritos. Henry Cloud. Henry Cloud tiene un libro titulado Cambios que sanan. A nivel emocional es pastor y psicólogo, también psiquiatra. Y tiene un don maravilloso para enseñar desde la palabra el tema de cómo vincularse y relacionarse efectivamente con las personas. Y bueno, John Maxwell. A nivel de liderazgo, Maxwell. James Allen, que es uno de los autores más viejos, pero entre esos son la literatura que yo poco recomiendo, ¿verdad? Porque no me gusta recomendar libros, solo escasamente estos autores que yo sé que de fe son gente con una trayectoria bastante poderosa. ¿Sus proyectos para los próximos 5 años que tiene en mente? Ya yo tengo muchos proyectos ya. Yo creo que mi proyecto en los próximos 5 años es descansar más. Descansar más. Estamos viviendo un mundo muy acelerado, Eduardo. Sí. Donde la gente cree que lo que hacen los definen como personas. Entonces han entendido o mal entendido que mientras más hagan, más son.
Y la realidad es que no, yo quiero hacer menos. Y cuando digo quiero hacer menos me refiero a mi capacidad, ¿ok? No o no, y digo mi capacidad de saber distribuir mi energía, porque yo puedo hacer 50 proyectos más, 50 más proyectos, yo puedo hacerlo sin ningún problema. Pero no se trata de si puedo hacerlo, se trata de si me conviene hacerlo. De hecho, la misma Biblia dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Entonces ahí entra la sabiduría de Dios en saber qué sí me conviene y qué no me conviene. Pero quiero descansar más. Quiero terminar de escribir otros libros que tengo en cola, que no están terminados. Uno es precisamente de liderazgo, otro es netamente ministerial. Voy a hablar sobre el pastorado, porque ser pastor es bastante desafiante, muy retante. De hecho, es catalogado como el tercer oficio más difícil del mundo. El primero es ser presidente de los Estados Unidos, el segundo es ser director de una universidad y el tercero es ser pastor de una iglesia. Entonces, estoy escribiendo un libro solo de eso. Estoy escribiendo un libro de liderazgo, estoy escribiendo un libro de paternidad, es uno de mis temas favoritos. Entonces, pienso que necesito más tiempo, necesito descansar más para poder dedicarme a otras cosas y ser más efectivo haciendo menos. La ley minimalista, menos es más. ¿Qué consejo usted le puede dar a los padres para formar a sus hijos en este ambiente tan complicado que estamos viviendo hoy? Necesitamos sanar. Como padres necesitamos sanar. Venimos con muchas heridas donde nuestros padres, sobre todo nuestra generación, yo vengo de un papá que no supo decir te amo. O sea que mi abuelo, la muestra de amor de mi abuelo era decirme en la mañana, ahí le dejé café, mi abuelo me ama, me dejó café. Entonces era la muestra de amor más grande. Imagínate, mi papá fue militar y el cuartel estaba dentro de la casa. Entonces, frases como mi papá decía, yo tengo la razón aunque no la tenga. Punto. El superior siempre tiene la razón. Sí. Eso es una consigna militar. Entonces, yo crecí con mucho maltrato psicológico, emocional, pero desde la ignorancia y el desconocimiento de mi padre, porque no es que mi padre fue un mal hombre, no, fue un corazón muy noble, mi padre, muy noble, un hombre trabajador, me enseñó a trabajar, me enseñó a ser responsable, me enseñó a ser puntual, pero obviamente no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces mi padre tuvo la pérdida de su papá estando él joven, y eso hasta el día de hoy, pues, lo sigue viviendo ese dolor. Sí. Yo no conocía a mi abuelo murió antes de yo nacer, y eso fue la peor tragedia de mi papá. Entonces yo pienso que a él no tener ese padre allí, la ausencia de su padre no lo hizo saber crecer como padre. Entonces mi consejo a los padres es: necesitamos sanar, necesitamos buscar ayuda, necesitamos ir a terapia, necesitamos encontrar cuáles son esas carencias que me están haciendo daño a mí y hacen daño a mis hijos, porque repetimos los patrones. Claro. Incluso estando conscientes de esos patrones, los repetimos, aún estando conscientes. Por ejemplo, si un joven crece viendo que su papá golpea a su mamá, él sabe que eso está mal, él ve a su mamá llorar, ve a su mamá sufrir. Cuando crece, está más grande, ya es el tamaño de su papá. Cuando su papá llega borracho o llega agresivo, quiere golpear a su mamá, ya él se mete, defiende a su mamá, enfrenta a su papá. No le gusta nada de eso. No ve la hora de irse de la casa porque no soporta estar con su papá. Se casa, y cuando se casa, rechazando una actitud como la de su padre, rechazando la agresividad de su padre y el maltrato de su padre, él recae en eso. Y de repente con su esposa comienza a tener señales de agresividad y señales de maltrato. Se arrepiente, va, llora, le dice a la esposa: mi amor, perdóname, a mí esto no me gusta, esto es lo que yo viví en mi casa, pero no sé por qué lo hago. Evidentemente no conoces otro modelo de matrimonio, no conoces otro modelo de familia, no conoces otro modelo de amar. Lo único que has conocido es eso. Y si eso es lo único que conoces, eso es lo que vas a replicar, eso es lo que vas a emular. Entonces necesitamos sanar, y eso va a pasar con la crianza también. Nosotros vamos a replicar. Yo recuerdo regañar o corregir a mi hijo y escuchar a mi papá en mí. O sea, yo estoy diciendo las mismas palabras de mi papá cuando estoy corrigiendo a mi hijo. Entonces, cuando yo identifico eso, esto yo lo trabajo con una herramienta que se llama el autoespectador, que soy yo mismo. El autoespectador identifica una emoción, identifica qué provoca esa emoción. Y yo digo: espérate, yo estoy sonando como mi papá. Ahora, ¿qué comencé a hacer yo? Que nunca hizo mi papá: pedirle perdón a mis hijos.
Yo agarraba, si lo corregía muy duro, que llegó a pasar, yo agarraba, sentaba a mi hijo y le decía, yo necesito que tú me perdones. Yo fui muy duro contigo. Te maltraté muy feo. No, te dije cosas que no te quise decir. Estaba muy enojado. No es una justificación, pero quiero que sepas que me dolió lo que te dije y me dolió haberte pegado. Yo necesito que tú me perdones. Y mi hijo es un experto perdonador. Me dice, no, papi, yo te perdono, no pasa nada. ¿Y qué le estoy enseñando a él? A pedir perdón. Claro. Entonces, él pide perdón de la forma más natural y fácil. Y a perdonar también. Sí, claro. A veces y a nos perdonar. pasa que guardamos cosas. Sí, sí. La cárcel de la falta de perdón. Y eso lo hace. Mi hijo tiene un corazón, el pequeñito, tiene un corazón tan noble. Todos lo tienen, pero él más todavía. Tiene un corazón tan noble. Tú lo puedes regañar y él no... en su etapa de adolescente de 12, 13 años, tuvo señales de rebeldía, pero parte de la edad. Pero del resto, pienso que esa herramienta me funcionó muchísimo de enseñarle a perdonar y a pedir perdón. ¿Qué valores le han permitido a usted llegar al éxito? ¿Lo han ayudado? Mira, yo tengo 3 valores principales, tengo mucho más, como 30 valores, pero de los 3 que yo siempre menciono, el primero es la lealtad. Yo valoro mucho la lealtad. No me vinculo ni me relaciono con personas que no son leales. Si me necesitas, yo voy a estar allí. Necesitas una ayuda, te la voy a dar. Medicina, te la voy a regalar. Lo que sea, voy a orar por ti. Pero no me vinculo, no me relaciono con personas que no son leales. Yo admiro la mafia siciliana. Me gusta. Leía mucho de la mafia siciliana, Al Capone, Al Pacino, todo eso. Me encantaba. Las películas, El Padrino. Entonces, ellos manejan códigos. Para tú tener éxito tienes que manejar códigos. Si esos códigos tú los violas, entonces tú eres una persona que puedes llegar a la traición muy fácilmente. En la mafia, por ejemplo, tiene que ser, tú agarras y dices, bueno, si tú le eres infiel a tu esposo, tú vas a ser infiel a la mafia. Y lo mismo pasa en las relaciones, en las empresas. Yo enseño esto en la empresa. Si aquí hay un empleado que le está diciendo infiel a su esposa, le va a decir infiel a la empresa. Porque ese es su antivalor. Claro. Entonces, para mí la lealtad es muy clave. Solo me rodeo de gente leal. Y tienes que aprender a soltar. Porque hay gente que tú amas mucho. Y le das oportunidades y oportunidades. Te traiciones, le vuelves a dar oportunidad porque crees en la persona. Crees en lo que hay en la persona. Pero tú no puedes creer más que la misma persona. Si la misma persona no cree en sí, claro, por más que tú creas más que en la persona, olvídate, no va a pasar nada. Mi segundo valor es la excelencia. Para alcanzar el éxito se necesita tener excelencia en todo lo que haga. No importa el nivel de trabajo que sea. No importa, yo doy una conferencia para 15 personas tan exacta y tan igual como cuando la doy para 2,000 personas. Exactamente igual. Viajo con mi equipo, preparamos toda una logística, llevamos nuestras herramientas, o sea, el nivel de excelencia en presentación, en video, en la entrega, en el mensaje, en el contenido, en el material. Todo tiene que tener el ingrediente excelencia. De hecho, en la iglesia lo ves. En la iglesia todo se maneja con excelencia. Aún con los recursos que tenemos, ¿verdad? Que tenemos limitaciones de recursos porque no somos una iglesia mega church como quisiéramos llegar a ser. Pero en el nivel en que estamos manejamos un nivel de excelencia. De hecho, la gente que nunca ha ido a la iglesia, que la ve solo de redes sociales, cuando la ve dice, wow, pero en redes se ve más grande. Tenemos los trucos de cámara. Pero manejamos un nivel de excelencia. Y el tercer valor, el cual manejo, es el amor. Yo crecí con el principio totalmente errado. A mí me enseñaron, tienes que amar las cosas y usar a las personas. Las personas son para usarlas, las relaciones son para usarlas y las cosas son para amarlas. Yo amaba un vehículo, yo amaba un celular, yo amaba una computadora, yo amaba una casa, pero para mí las personas eran para usarlas. Las relaciones son para usarlas. De hecho, esa era una frase muy común en mi entorno. Las relaciones son para usarlas. Sí. Y la realidad es que no. Las relaciones son para amarlas, de forma incondicional. Yo estaba desayunando con un amigo que no nos vemos mucho, pero está pasando por una situación, me llamó, le dije, vamos a desayunar. Y ahí estaba ahí para él, para escucharlo, para darle ese tiempo, incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, 100% compromiso, 0% expectativa.
Yo estoy aquí para ti, lo que me necesites, porque te amo. Porque te amo, solamente por eso. Y eso me ayuda mucho a que cuando yo reciba una traición, no me duela. No me duela. De hecho, cuando Jesús habla con el joven rico y le hace la propuesta de que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres y lo siga, dice el texto bíblico, dice de forma textual, y Jesús lo amó. Antes de que el joven rico negara la propuesta. Sí. Dice, Jesús lo amó. Él lo tuvo que amar para poder dejarlo ir. Entonces son cosas que te enseñan mucho a tú no guardar rencor, no tener resentimiento, ni mucho menos odio con ninguna persona. Te sientes mal en algún momento, triste, dolido por algo que haya pasado, pero pasas la página y si ves a la persona, mira, hubo una persona que me traicionó de una forma muy contundente, al punto de que puso a mis hijos de enemigos, a ese nivel, porque se vive de todo. Y esta persona lamentablemente perdió una hija y yo no podía no dejar de ir. Claro. Entonces, mi condición humana y pastoral, pero más que pastoral, humana. Claro. No me dejaba, yo no tengo nada contra esa persona. Ella cometió un error, el error trae consecuencias, las consecuencias hay que vivirlas, pero yo no tengo nada contra ella. Cuando yo me aparecí en el funeral, ella se sorprendió muchísimo. Dice, no me lo esperaba. Yo la abracé y yo oficié el funeral. Lo oficié, oré, estuve acompañándole y le dije, lo que necesite, por favor, déjame saber. Yo no volvería a trabajar con esa persona nunca más, pero la amo, que es diferente. Pastor, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti. Tenemos que hacer una segunda parte. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente.